Cuando creí que tenía todas las respuestas a mi vida, cambiaron todas las preguntas. Esta es una frase de Mario Benedetti que voy a usar para el tema que vamos a tratar hoy. Hoy quiero tocar un tema que es bien especial y que de pronto ustedes lo habrán escuchado en alguna parte, en algún lugar de un gran país. Es el tema de las raíces de amargura. Es un tema que tiene que ver mucho en la manera como a mí me han afectado, lo que me han hecho o me han dicho. Estoy completamente seguro que va a ser de su interés y que si usted abre su mente y todos sus sentidos, va a entender qué es lo que de pronto le está pasando en su vida que no puede controlar y que quizás necesita saber estos conceptos. Así que empecemos. Para hablarles de esto, tengo que hablarles de una teoría básica de la psicología. Esto que vamos a hablar tampoco es que se lo hayan inventado. Recuerde que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de descubrir las cosas. Dios ya las hizo absolutamente todas. Yo a veces me preocupo cuando de alguna manera las personas se apropian no solamente de los descubrimientos, sino de la patente. Y resulta que hay cosas que vienen inherentes al ser humano. Yo siempre he creído que nosotros descubrimos en vez de inventar. Entonces, esta teoría no es nueva. Incluso Aristóteles habló en algún momento de ella. Usted ve en teorías de los franceses que hablan sobre la teoría del temperamento y el carácter, que es como la base del tema. Pero yo quiero llegar a la parte de raíz de amargura. Así que no sé cuánto nos vayamos a demorar en esto, pero quiero que sigan el hilo conductor. Y voy a manejar 3 tiempos. Voy a explicar la teoría, voy a poner ejemplos y finalmente voy a atreverme a través de este canal a sugerirles o quizás a que hagamos una terapia para que usted pueda entrar en medio de la sanidad de esas raíces de amargura. Entonces, para llegar al concepto de raíz de amargura, déjeme explicarle la teoría de los temperamentos y del carácter. Yo estoy seguro que aquí hay gente que ya lo ha escuchado. Incluso cuando por allá en 1989 yo estaba haciendo 10º grado, recuerdo un libro que llamaba Pensemos 10, yo no sé cuántos pertenecen a mi generación, los que están más jovencitos pues van a decir esa vaina que es, pero en el caso de nosotros eran unos libros de filosofía y ahí se hablaba de los mecanismos de defensa, de teorías de la personalidad en el adolescente y se hablaba un poquito del temperamento y del carácter. Otros habrán asistido a otras conferencias presenciales, la parte de neurolingüística lo utiliza mucho, pero este que les habla va a hablarles a ustedes de acuerdo a la experiencia. Llevo cerca de 25 años de mi vida tratando el tema. Es más, me invitan a escenarios muchas veces solamente a que trate la parte de sanidad interior, que es lo que se usa para sanar en su momento un temperamento afectado o una raíz de amargura que haya por algunas circunstancias, como ustedes lo van a entender acá. De pronto podría decir que la autoridad para hablar del tema. Van a haber conceptos que quizás tengamos que ampliarlos en otra oportunidad, en otros temas que tratemos, pero cuando decidimos lanzar este tipo de programas, créame que lo hago con la convicción de poderles ayudar. Esta mañana estuve con varios profesores aquí de Piedecuesta. Yo vivo aquí en la ciudad de Piedecuesta y me pareció muy bonito encontrar maestros que no veía yo hace 20 años, que han hecho acompañamientos a los grados que yo he tenido en diferentes instituciones educativas, que hasta el día de hoy van 89 en escenarios donde he podido tocar el tema y que los chicos sanen esas raíces de amargura y los padres también en lo que llama escuela de padres o cualquier componente de la comunidad educativa. Y les decía que me encontré con maestros de hace 20 años y me gustó un abrazo que recibí de un profesor cuando él me dice, se acuerda de mi hija, él lo recuerda muchísimo a usted porque dice que gracias a usted, pues ella pudo tomar una decisión perdonando a alguien de su familia y proyectándose en su vida. Pues son bendiciones que uno a veces piensa que lo que se dice o lo que se hace tal vez no tiene un eco. Y más los que usan las redes sociales. Yo soy un primíparo en esto, pero los que usan las redes sociales siempre veo que esperan como una retribución, tal vez un like, una vista o lo que sea. Hago esto con todo el respeto para que ustedes tengan la posibilidad no solamente de acceder
a una información, quizás despejar una duda, pero también quiero es que sanen el corazón, porque de eso se trata este tema específico. El tema del temperamento y del carácter. Voy a poner aquí la personalidad. Todos tenemos dos componentes de nuestra personalidad, bien específicos. Uno, el temperamento, y otro, el carácter. Voy a poner el temperamento aquí y el carácter acá. No son lo mismo. Ahora les aclaro, habrá personas, profesionales, psicólogos, que piensen diferente a mí, que piensen que el carácter es el temperamento o que el temperamento es el carácter. Quiero aclararle que lo que yo le voy a hablar no se basa solamente en conceptos o teorías. Es un cúmulo de experiencia, como le digo, 90 instituciones educativas, más de 150 empresas, 17 municipios, casi 25 años haciendo talleres de sanidad interior. Entonces los que me conocen acá, que muchos pues uno les comparte el enlace, pueden dar fe de eso. Entonces tenemos el temperamento, tenemos el carácter. ¿Qué es el temperamento? No voy a enredarme con eso. Podría darles cualquier concepto, citar a algún autor X o Y. Vamos a hablar a lo santanderiano. O sea, vamos a hablar un poquito rajado del tema para que todos lo entendamos. El temperamento es la forma de ser de alguien. Eso no le pongamos más adornos. A mí me aterra a veces o me sorprende y hasta me aburre cuando los coaches, y con el respeto de todos, porque todos merecen ser reconocidos en su área, se han esforzado, han llegado hasta allá, pero se dedican a inventar unos términos raros para llamar la atención. Aquí vamos a hablar de los términos como son, como suenan, porque yo sé que me están viendo profesionales, me van a ver madres de familia, padres de familia. A usted le interesa es que yo le diga la verdad. Entonces, el temperamento es la forma de ser de alguien, no le demos más vueltas a eso. El temperamento tiene algunas características básicas. La primera, esta es bastante difícil de digerir si usted tiene algún concepto ortodoxo o gnóstico frente al tema que como lo voy a tratar. El temperamento es puesto por Dios. Sí, señores, es puesto por Dios. Cuando estoy en conferencias y me preguntan por qué, yo a veces no es que sea grosero, pero yo digo, pues preguntémosle a él, porque él fue el que lo puso, no lo puse yo. Y cuando él pone las cosas por ser soberano, lo coloca. Ahora, yo no lo puedo comprobar diciéndole a usted las pruebas de que Dios coloca el temperamento, pero estoy seguro que se lo puedo comprobar de que Él es el que lo sana. Eso es diferente. No existe un psicólogo en la tierra que sea capaz de sanar un temperamento. No lo hay. Nosotros los psicólogos escuchamos, orientamos, tratamos de dar salidas. Algunos diagnostican y en ocasiones la psicología no es para diagnosticar, es más para escuchar. Pero Dios sí sana, Él no deja huellas ni heridas. Ahora, si tú tienes problemas con el término de Dios, escucha todo lo que te voy a decir y después sacas tus propias conclusiones, ¿cierto? Entonces, lo primero, lo coloca Dios. Segundo, el temperamento es heredado. ¿De quién es heredado? De padres, abuelos y bisabuelos. Son 3 generaciones que nos lanzan a nosotros la herencia en la forma de ser. Así como tenemos una herencia genética a través del ADN, también tenemos, desde mi punto de vista, un ADN emocional. Y ese ADN emocional viaja en el tiempo a través de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Todo lo que usted es y lo que yo soy viene de esas generaciones por línea materna y por línea paterna. Y aquí esto se pone interesante. Porque cuando decimos que es heredado, quiere decir que usted y yo no tuvimos la oportunidad de escoger a nuestros padres. Tal vez si a mí me hubieran dado a escoger a mi papá, la verdad hubiera escogido a alguien que no me hubiera transmitido, la herencia por este lado. Pero no tuve la opción, ¿cierto? Yo no tuve la posibilidad de escoger a mi papá y ninguno de ustedes. Y a veces veo a mis hijos, yo tengo 3 hijos y tengo 2 varones. Uno de 23 y otro de 17. Y por la noche hacen un ritual. Ellos tienen por decirlo así, han desarrollado un líquido, un menjurje, como decían las abuelas, una pócima para echarse en el cabello, porque entre los dos se miran y me miran a mí y me dicen, papá, mire lo que usted nos heredó. Y yo solamente me río y les digo, miren su futuro. Y ellos dicen, uy, no, papá, de todo lo que podía heredarnos, ¿por qué nos heredó su calvicie? Eso hablando de la parte física, pero
en la parte de herencia emocional, pues aplica el mismo precepto. Nosotros no tuvimos la oportunidad de escoger a nuestros padres. Fueron los padres que nosotros no elegimos, pero que fueron los medios que Dios usó para que viniéramos acá. Entonces, pensando en ese término, la herencia no se puede rechazar, no se puede escoger, nos toca asumirla, no podemos echarlo para atrás, es inevitable el proceso, ya está en usted desde que usted fue concebido, desde el vientre de su mamá, usted ya venía con esa herencia. Algunos que me estarán escuchando se sienten orgullosos de esa herencia. Otros estarán diciendo, usted no sabe a mí con los padres que me tocó. Incluso cuando hablo con los chicos de los colegios, y como le digo, han sido 90 y los he escuchado todo el tiempo, hay chicos que me dicen, ¿sabe qué? Profe, como le dicen a uno a veces, otros me dicen doctor, aunque yo no he operado a nadie. Pronto me dicen, haga la circuncisión, termino haciendo la castración y qué problemas tan bravo en el que me metí. Pero le dicen doctor a uno por la profesión y la honro, porque para eso pagamos un precio. Pero los chicos a veces me dicen, yo no merecía al papá como me trata. O sea, y yo he sacado una conclusión, ¿sabe? Que hay hijos muy buenos que no merecían esos padres. Pero ¿cómo yo puedo competir contra algo tan soberano como una paternidad y una maternidad? Y usted de pronto no tiene que estar de acuerdo conmigo con todo lo que hablemos. Usted va a escucharme a mí hablar como psicólogo, en algún momento hablaré como papá, cuando tengamos confianza hablaré como hombre, como persona que me pasan las cosas, así que obvie lo que no lo haga crecer. De todo lo que usted escuche de mí, extraiga lo bueno, lo que le edifica, y los demás lo deja ahí en los comentarios. Si quiere hacer algún comentario y yo tengo la oportunidad de contestárselo, se lo contesto. Simplemente sea educado para que yo no me baje de la cruz o para que no me meta en mi santanderianidad y tenga que controlarme un poquito. Primero, lo coloca Dios. Segundo, es heredado, es inevitable. Usted no puede cambiar. Y algún día cuando hablemos de procrastinación, que una de las características que tiene la persona que procrastina es que anhela épocas mejores. ¿Y quién de nosotros cuando tenemos problemas con nuestros padres o los tuvimos o con nuestra pareja decimos, Dios mío, ojalá pudiera regresar el tiempo atrás para tomar otra decisión? Pero no podemos, simplemente no tenemos esa virtud. Y tercero, la característica para mí que es más importante de todo lo que estamos hablando aquí, el temperamento no se puede cambiar. Y ahí es donde viene el lío. Porque cuando la forma de ser de alguien no nos gusta, ¿qué no diríamos nosotros por tener un lápiz por ahí? O tener un ratón de esto y borrémoslo. O meterle un programa o cambiar un cheat y decir al otro día que ella sea otra. Por ejemplo, de los que tenemos pareja o él sea otro. Que de por sí, pues una cuñita cuando hablemos de parejas. Usted fue el que la eligió y yo fui el que la elegí. Al único que no le dieron opción de elegir fue a Adán, que estaba cansado de estar solo y Dios le colocó a su pareja sacándola no de la costilla, el término en hebreo original, el del costado. Y del costado quiere decir que la mujer tiene el mismo nivel de importancia que del hombre. Pero el resto las elegimos nosotros. Nosotros fuimos los que tuvimos la opción de elegir, decir no. Y acuerde que, es que aquí se hablan de muchas cosas. Acuerde que el noviazgo tiene una cuarta etapa que se llama la reciprocidad, que es cuando a usted no le gusta el fútbol y disimula delante de él que le gusta muchísimo el fútbol, que es adicto al mejor equipo del mundo, que es el América de Cali. Y cuando a él no le gustan las novelas, entonces él finge que le gustan las novelas. La hija del mariachi se la ha visto 10 veces y ella dice, ese es el hombre de mi vida. Y eso no es verdad. Nosotros somos recíprocos en algún momento. Nos damos cuenta de cómo nuestra pareja, después de que convivimos con ella, o si no, pregúntele a mis suegros que llevan ya acá 58 años y todavía que se están conociendo, dicen los dos abuelos. Entonces, el temperamento se debe controlar, no cambiar. Mi querido amigo que tiene hijos diferentes como los míos, yo tengo 3, ya le mencioné 2 varones, y hay una niña que es la que más se parece a mí, churca como el papá. Imagínese eso y no diga nada ni ponga nada en los comentarios, pero es la adoración de mi vida. Esa niña va a cumplir 15 años, no sabía que una niña cuando cumplía 15 años empezaba
a experimentar ciertas cosas. Yo lo había visto, lo había dicho en conferencias, pero otra cosa es vivirlo. Ahora quiere pedicure, ahora quiere manicure, ahora no quiere en cualquier lugar. Ahora me dice, usted es el hombre de mi vida y tiene que suplirme. Ahora con su mirada me dice, papá, ¿y qué va a hacer en los 15? Y eso es normal. Pero cuando uno tiene 3 hijos, no sé si a ustedes les ha pasado, y más si son adolescentes, que el adolescente tiene una característica básica. Usted le dice, siéntese, no quiero, que se siente, no quiero, que se siente, me siento, pero por dentro estoy de pie. Y le hacen a uno así con las cejas. Los que tienen adolescentes acá me van a dar la razón. Usted les dice, venga, ellos dicen, venga usted que está más cerca, llegue temprano, y por qué a mi hermano si no le exige, etcétera. Y por eso se llaman adolescentes. Algún día hablaremos del tema. Y cuántos a veces no nos hemos desesperado con ellos. Y a veces hay padres de familia que me preguntan a mí, ¿qué hago con hijo desobediente? Y la respuesta no es otra sino amarlo. Porque el temperamento no se puede cambiar. El temperamento, ¿cómo puede usted cambiar siendo finito algo que colocó un ser todopoderoso e infinito como Dios? Usted no puede cambiar eso en una persona. Usted tiene su pareja. Usted tuvo tiempo para ver sus debilidades. Por eso yo estoy de acuerdo con los cursos prematrimoniales y que son duraderos, porque uno aprende a conocer de verdad a la persona con la que va a convivir. Y ahora que la conocemos y ahora que lo conocemos, ahora que le conocemos sus adicciones, ahora que le conocemos sus debilidades, ahora que le conocemos esos vaivenes en su temperamento, pues no se trata de que nosotros tengamos que agachar la cabeza siempre y aceptar los maltratos, pero sí tenemos que tener paciencia mientras aprendemos a ayudarle a esa persona a controlar su temperamento, y ellos también tienen paciencia para que nosotros controlemos el nuestro. Si no estoy mal, el año pasado la Corte creo que limitó los motivos por los cuales una pareja aquí en Colombia se puede separar, y creo que lo dejó reducido a 2 o a 3, y entre uno de ellos me parece impresionante que cuando el hombre o la mujer dice no hay compatibilidad, ya no nos entendemos, entonces nos vamos a divorciar, y usted como juez tiene la obligación de hacerlo porque hay esa causal. Entonces, de ahora en adelante, la pareja que no le gusta el temperamento del otro, o que descubra en la forma de ser del otro que no se acomoda a lo que usted quiere, entonces lo fácil es mandarlo a dormir a la sala, o lo fácil es despedirlo de la casa, o lo fácil es divorciémonos porque las cosas no funcionaron. Pues eso es lo difícil del temperamento, que el temperamento no se cambia, el temperamento se controla. Y si usted mira, esto es un concepto muy bonito. ¿Por qué? Porque tenemos 3 hijos completamente diferentes, y los 3 hijos con 3 temperamentos distintos, Dios los va a usar así. Y sé que los que me están escuchando como papás, quisiéramos que ese tercer hijo que nos llaman a coordinación todo el tiempo, que parece que no quisiera estudiar, que no ocupa los primeros puestos, uno incluso comete el error de compararlo con el primero, que fue una lumbrera que se ganó 2 becas cuando se graduó, que todo el mundo hablaba de él. Pues resulta que con el temperamento que Dios le dio a él, y no estoy hablando de la responsabilidad sino de la forma de ser, Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para la vida de ese niño que es inquieto. Porque los padres de familia tenemos esa costumbre de estigmatizar al niño, e incluso de prestar atención a lo que opinan del temperamento de nuestros hijos las otras personas? Tenga cuidado con eso. La hiperactividad es algo que debe ser diagnosticado por un psiquiatra con especialidad. Eso no lo puede decir la señora de la tienda. Hola, don Germán, ¿cómo le va con la hiperactividad de su hijo? ¿Cómo le va con la hiperactividad de su hijo? Yo recuerdo un profesor de un colegio donde estudiaba mi hijo mayor que me hizo esa pregunta: ¿cómo va con la hiperactividad de Mateo? Yo lo miré y yo pensé, Dios mío, si tú no te lo llevas, yo te lo envío. Yo te lo ayudo a llegar, porque cuando usted le dice hiperactivo a una persona, le está diciendo que tiene una complejidad de situaciones. Y no estoy hablando, ni estoy diciéndole a aquellos padres de familia o a aquellos que tienen diagnosticado con hiperactividad que ustedes sean diferentes. No, 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 señores. Eso se puede remediar a tiempo y se puede ayudar a esa persona. Lo que estoy diciendo es que no permitamos que nos estigmaticen a nuestros hijos ni a nuestros seres queridos. Nosotros muchas veces somos los culpables de que la gente tenga un concepto y una opinión a priori y haga juicios de valor
de nosotros por la manera como hablamos. Y hablo para los que están casados, y hablo para los que conviven en pareja, y hablo también para los que son padres de familia. Tenga cuidado usted a quién le cuenta sus debilidades. Tenga cuidado usted a quién le dice que su hijo tiene un problema de conducta. Sea muy prudente. Recuerde que a los chicos se les reconocen sus méritos en público, se les corrige en privado. Esta es una tierra santanderiana donde aceptamos que traten a las personas como sea, y no, así no debe ser. ¿Por qué controlar el temperamento? ¿Por qué controlar el temperamento? ¿Por qué nosotros aprender a controlarlo? Porque controlarnos es difícil. Porque controlarnos no es fácil. Porque lo fácil es ser reactivos con las personas que no piensan como nosotros, con los compañeros de trabajo que no van de acuerdo, no están de acuerdo con lo que pensamos, con nuestra pareja cuando nos dice no, cuando los hijos nos retan, cuando incluso ellos ven en nosotros algunas carencias y nos argumentan que se nos nota el temperamento que está fraccionado. Entonces, el temperamento no se cambia, se tiene que controlar. Entonces, tengan en cuenta las 3 características. Primero, lo coloca Dios. Segundo, es heredado. Y tercero, se tiene que controlar. Ahora, si ya entendimos lo primero, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuáles son esos temperamentos? Ahora, los temperamentos que yo les voy a hablar son universales. Yo estoy hablando de Piedecuesta, Santander, y yo sé que me están escuchando en otras partes del mundo. Y para decirles, nosotros tenemos la fama aquí en esta región de ser un temperamento como fuerte. No sé en sus países o en sus regiones cómo le llamarán a ese tipo de persona que fuerte, que si nota el timbre de mi voz, no es que yo esté regañando, sino es que me emociono con lo que hago. Aquí hay regiones en Colombia donde la gente habla más pausada. Usted habla con un rolo y el rolo es más pausado. El rolo es la persona que es del interior, de la capital, de Bogotá. Exactamente, nosotros estamos en una región que es Santander, la capital es Bucaramanga, y en el área metropolitana pues hay una ciudad de ellas que es Piedecuesta, que es donde estamos generando este contenido. Bueno, continuemos con el temperamento. Entonces, ¿cuáles son los 4 temperamentos básicos? Y yo quiero que usted tenga en cuenta algo aquí, que cuando mencione el tipo de temperamento y sus características básicas, yo no las voy a ampliar. De pronto les colocamos ahí en la pantalla, le vamos a colocar como un resumen de lo que es cada temperamento mientras yo estoy hablando, con unas características básicas y sensibles. Pero mientras usted lo escucha, y si está escuchando con alguien más, voy a pedirle un favor, que no sea esto un encuentro de parejas, porque a veces uno habla de un temperamento en una empresa, las empresas que he ido, cuando hablo de los temperamentos, comienzan a mirarse los unos a los otros, a buscar el temperamento en el compañero, y no es que eso esté mal, pero aquí lo que primero que tenemos que examinarnos somos nosotros. ¿Cómo está nuestro temperamento? ¿Lo tenemos controlado? ¿Cuál es el temperamento que nos rige? ¿Nos entendemos en el temperamento? Los que viven en pareja, vuelvo y le repito que lo más complicado, lo más difícil, porque estos temperamentos nos llevan a pensar que en la toma de decisiones, cuando vamos a elegir una pareja de por vida, tenemos que tener en cuenta estos elementos, porque en ocasiones los temperamentos son opuestos y creemos que los opuestos se atraen. En la parte emocional, muchas veces los opuestos no se atraen. A veces son como un polo a tierra, pero no quiere decir que encajen. Entonces, vamos a hablar del tipo de temperamento. Ahora, cuando hablamos del tipo de temperamento, no necesariamente quiere decir que si usted tiene un temperamento y ella tiene un temperamento diferente, o sus hijos salieron con un temperamento diferente, ya no encajaron. Quiero que me entiendan que lo que los quiero llevar es al tema de raíz de amargura. Estoy dándoles apenas la introducción en lo que estamos hablando. 4 tipos de temperamentos básicos. El primero, el sanguíneo. El sanguíneo es una persona muy extrovertida, rodeado de amigos, le gusta ser el centro de atención. Es ese personaje que cuando hacemos una reunión familiar y todos estamos hablando, pero nadie ha iniciado a poner música, o de pronto una bailata, una gozata, le decimos aquí así al empezar el baile o la fiesta, digámoslo así. Pero llega el tío
llega el primo, llega el cuñado que es sanguíneo y prende la fiesta de alguna manera, y cuando todo el mundo pensó, el ambiente cambió. En ambientes laborales es la persona que habla mucho, que le gusta echar de vez en cuando un chiste, que vive siempre sonriente y que es muy, ¿cómo le dijera? Tiene como un imán, atrae esa personalidad muy atractiva. En una familia puede ser el chiquitín que se mueve demasiado, puede ser el infante que va creciendo y es inoportuno con sus comentarios, puede ser el adolescente que no se queda quieto. Recuerda cuando yo le hablé de que de pronto uno tiene 3 hijos y el uno se queda quietico y fue muy bueno en el colegio y el otro me lo anotaron en el observador quién sabe cuántas veces. Muchas veces esa personita no fue entendida. Siempre le digo a los docentes, y lo dije esta mañana con los docentes que había ahí en esta reunión, que eran cerca de 200, les decía que nosotros los docentes debemos bajar al nivel del alumno. No es al revés. Y en esto sí tengo mucho argumento. Yo sé que de pronto no estarán de acuerdo, pero déjeme algún día argumentarle cuando hablemos de esos temas. Por ahora, el sanguíneo es una persona espectacular, siempre está rodeado de amigos. ¿Cuál es el problema con el temperamento? Cuando el temperamento es controlado, estas características aparecen, florecen, y bienvenido al sanguíneo. Sanguíneo no controlado. Porque en ese momento el que me está escuchando, si está escuchando con alguien más, es muy probable que le esté diciendo a la mamá, al papá, a la esposa, ve, aquí el doctor me está diciendo que es espectacular. Controlado. Sanguíneo no controlado. Es imprudente, inoportuno. Cuando hace algún chiste o un comentario, no es de la circunstancia, sino de la dignidad de la persona. ¿Cuántos de los que crecimos en un colegio, en una escuela, fuimos víctimas de un sanguíneo no controlado? Que señala, que pone apodos, que se burla, que es el gracioso de la clase para distorsionar la clase. Es el tío que cuando comienza a perder el control, comienza a decir cosas que en lo secreto le dijeron, y si a ese pérdida de control le añade un poquito de alcohol, ay Dios mío Señor, ¿quién ataja a ese sanguíneo no controlado e inmaduro? Son muy inmaduros cuando no están controlados para manejar el dinero. Usted los envía con un billete de 50,000 pesos a comprar la leche y los huevos al Éxito y regresan endeudados con una tarjeta de crédito de 3 millones y con unas botas pantaneras que no necesita para nada, y sin la leche y sin los huevos. El sanguíneo es espontáneo, mejor dicho, lo atraen cualquier tipo de compra. Son los que se meten rápidamente, compulsivamente a apostar. Pierden y vuelven a hacerlo, pierden y vuelven a hacerlo. Porque el sanguíneo no controlado, como su nombre lo indica, es bastante activo, pero sin enfoque. O sea, él, así como él fue el alma de la fiesta, puede ser un desastre total y hacernos quedar mal a todos. Es el niño inquieto que no reposa su alma. Es el niño que siempre está molestando en el salón de clase. Y con esos sanguíneos hay que ayudarles a controlar ese temperamento no controlado. Segundo temperamento, el colérico. De pronto muchos de los que están acá se identifican con ese temperamento. Son líderes por naturaleza. Esta característica la tienen mucho los políticos, los directores de empresas, los CEO, lo tienen mucho maestros. El colérico es una persona muy organizada, es una persona extremadamente puntual, muy administradora del tiempo libre. No es una persona tosca, sino él sí va a salir a alguna parte de vacaciones, las programa con anterioridad. Los sanguíneos no controlados son los que dicen, le llegó 3 millones de pesos, vámonos mañana y nos los gastamos todos en San Gil. Y cuando regresan endeudados y a lamentarse de por qué gastaron los 3 millones de pesos. Pero el colérico controlado es muy estructurado. En una empresa son los que manejan las finanzas de manera extraordinaria, y en el hogar, por supuesto, que también. El temperamento no controlado del colérico tiene 2 características básicas que son bien delicadas. La primera de ellas, el colérico no controlado, es cruel con los demás. Y si usted está ahí, repita esta frase conmigo: la verdad sin amor destruye. Es algo que yo no justifico. Hay personas que me han dicho a mí, es que Dios pone a gente así para que nos limen el carácter o nos limen el temperamento. No es así.
para que yo cambie, mejore o me controle, no tienen por qué tratarme mal. Yo no tengo por qué tener un sirirí al lado que me esté recordando todos mis defectos a toda hora porque supuestamente él no comete errores. Así es el colérico no controlado. Habla las verdades pero sin amor, y esto destruye en los hogares, con los hijos, con la pareja, se aplica para los compañeros de trabajo. ¿Sí? Y yo de pronto hemos tenido jefes que abusando de su puesto de poder dice las cosas sin amor, teniendo la razón para hablar de alguien que llegó impuntual, pero ofende a la persona, maltrata su dignidad, y en vez de hacer que la persona crezca y corrija, lo que hace es disminuir y drenar toda esa energía. Y el segundo defecto que tiene el colérico no controlado, no, tiene poco nivel de la frustración. O sea, él no acepta que se equivocó. Está acostumbrado en la vida a que nunca falló, a que lo felicitaban, a que siempre fue el primer puesto. Pero el día que falla, no lo acepta. Entonces utiliza un mecanismo de defensa que llama proyección. Busca en quién reflejar o proyectar esa culpa y no acepta que se equivocó. Son personas que dicen, yo soy así. Nací en octubre, por lo tanto soy escorpión. Siga creyendo esas bobadas. Siga usted dejándose guiar porque supuestamente arriba en Andrómeda se formó la cara de un león y usted ese día se convirtió en eso. Nada. Eso no es así. El temperamento usted lo tiene que controlar. Señora, deje de creer que porque usted nació en X o Y ciudad o porque es de cierto temperamento, usted tiene el derecho a levantarle la voz a sus hijos, a regañarlos como usted quiera y a maltratarlos con las palabras. Porque recuerden que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted maldice o bendice, y esto va también para los ambientes laborales. Yo conozco mucha gente que agacha la cabeza delante de un dictador. Conozco gente que en empresas productivas que están adelante, que en el mercado, o que mejor dicho, dan el ejemplo, y la gente dice, wow, este hombre. Pero cuando uno habla al interior de los colaboradores, del interior de la empresa, uno ve gente muy amargada. Y muchos son por la manera como el colérico jefe trata a las personas. Lo mismo los colaboradores y lo mismo los padres de familia y cualquiera que viva en pareja, porque yo soy así. Entonces, porque usted es así, ahora yo tengo que aguantarme que usted todos los días me trate mal. ¿No? La verdad sin amor destruye. Usted puede decir la verdad, pero haciendo crecer a las demás personas. Son los defectos del colérico. Melancólico. Melancólico es el temperamento más rico de todos. Si quieren un libro que les recomiende con respecto a ese tema, que se me viene ahorita a la cabeza, es Temperamentos controlados por Dios o por Cristo. Y es de Tim LaHaye. Usted dirá, ay, pero esta versión es como religiosa. No. Yo he leído varios libros del temperamento. Pero a mí me parece que es importante leer libros cuya base sea de aquel que los colocó. Y el libro de Tim LaHaye es muy bonito para leer. Si quieren otro, hay uno que llama Sanidad del Alma María, y no me pregunte el autor, después se lo busco y lo coloco por ahí, pero se llama Sanidad del Alma María. También habla del mismo tema. El melancólico, el temperamento más rico, el temperamento súper especial, es el temperamento que todos amamos en una empresa. Por ejemplo, es el que está pendiente del cumpleaños, es el que manda a encargar y motiva a todos. Vamos a hacer una vaca. Bueno, una vaca aquí en Colombia, vamos a reunir entre todos un dinero para comprarle un desayuno sorpresa. Entonces uno llega al escritorio y encontró el desayuno sorpresa, y uno ya sabe que hay un cómplice dentro de la empresa que siempre lo organiza. Eso es un melancólico, es el hijo que a veces le deja a uno un papelito ahí en la nevera. Papá, recuerde que hoy tienes que pagar lo del internet, lo del Netflix, lo de las pantallas, porque ellos están interesados en eso. Te amo mucho, papá, eres lo más lindo, Dios te va a proveer. Y abajo le deja escrito, eso sí, deje aparte lo de la once o lo de la merienda allá en el colegio. El melancólico es el que se acerca, el que da abrazos, el que se fija en la mirada de la persona, el que vive pendiente de la parte emocional de los demás. Es un temperamento muy, muy rico, muy bonito.
Temperamento no controlado del melancólico, así como es el más bonito y más rico de los temperamentos desde mi punto de vista, es el más terrible cuando no está controlado. Padre bendito de los cielos, Dios nos guarde de un melancólico no controlado, porque adquiere algo que se llama el espíritu independiente, que el espíritu independiente tiene unas fases. La primera se llama la herida. Esas personas melancólicas no controladas reciben la herida y no la expulsan por ningún lado. Son expertos en ser una esponja y reciclar la amargura de aquello que le están señalando y diciendo, y no la drenan por ningún lado. Entonces, para poner un ejemplo, es el colaborador que acepta que le están llamando la atención y se le grana una lágrima. Doctor, usted tiene toda la razón, pero por dentro está diciendo, ilumínalo o elimínalo, pero no lo multipliques. Se está llenando de rabia. Es el hijo que nunca dice nada y tenga cuidado con eso. Son melancólicos no controlados que se encierran. Recuerde que las pantallas deben estar a la orden del día en la casa. Que nosotros tenemos que saber lo que ellos ven, que para eso existen controles parentales como Family Link, que algún día hablaremos de ese tema para controlar el tiempo. Pilas con ese melancólico no controlado que se encierra. Después tenemos sorpresas con ese chico. Segunda etapa, la etapa de observación. Volvamos a las empresas. Comienza a observar cómo lo trata la misma persona que le causó la herida, según él, cómo trata a otros. Y mientras observa, planea cómo vengarse. Tercera etapa, socializa. Entonces lo llama aparte y les dice, esto que les digo es por el bien de la empresa. Esto que les digo es por el bien de la familia. Es por el bien de la cuñada. Es por el bien de la suegra, lo que sea. Y comienza a buscar que la persona que se junta con el que llamó la atención o que le causó la herida o que tiene comunión o que tiene amistad, se envenenen también. Son expertos en botar veneno, en sudar veneno, en drenarlo. Y cuando ya tienen todo preparado, aparece una cuarta etapa que es la etapa política, que es cuando sale a la luz delante de un grupo todo ese veneno que se acumuló. Los que me están escuchando que están en empresas, en ocasiones sucede eso y cuando uno menos piensa como jefe o como supervisor de área, como coordinador de alguna de las áreas, departamentos de las empresas, pues nos damos cuenta que el grupo está dividido. ¿Y dónde nació todo? En un melancólico que no supo manejar la rabia, que no fue capaz de decirle al jefe, jefe, usted y yo estamos alterados, dejemos que pase un tiempito y volvemos a analizar el caso. Y si yo soy responsable, pues pediré disculpas y lo asumiré. En conclusión, el melancólico no controlado se reserva la herida y la rabia. Y vamos con el último, el flemático. El flemático controlado es el temperamento al que yo le preguntaría cómo se comporta X o Y grupo. Es el temperamento de confianza de los gerentes, de familia. Pero el flemático tiene algo bien bonito. Yo como extraño voy a preguntarle algo al flemático de un grupo y el flemático me va a decir, qué pena, pero yo no estoy autorizado para hablar de temas de la empresa. Así son los flemáticos. Son callados, reservados, observadores. No tienen nada de malo. O sea, ellos no están pasando por ningún trauma. El temperamento de ellos es así. Ahora, el flemático, mientras que el sanguíneo se ríe, jajaja, en la fiesta y se pega a la bailada, el flemático se ríe, jaja, y sintió lo mismo. Y usted le pregunta, ¿cómo le ha parecido el baile? Buenísimo. Y no ha bailado ninguna. Baila como el perrito del taxi, así moviendo la cabeza. Y ese es un flemático. Usted a un flemático casi no le saca sonrisas y no es infeliz. Ese es el temperamento de él. Ahora usted, señora, me está entendiendo a su esposo, me está entendiendo a sus hijos, se está entendiendo a sí misma. Entonces, continuemos con el flemático no controlado. Un campeonato. Vamos a celebrar el cumpleaños del jefe. ¡Ja! Tras de que lo que gano es el mínimo, ahora me van a pedir plata. Así actúa el flemático no controlado. Y no tiene reparos en hacerlo en público. Él divide asamblea. Yo no sé si usted ha visto o ha sido protagonista de una asamblea de conjunto cerrado. Ay, Dios mío, yo he vivido en 2 conjuntos cerrados y la verdad, a mí me gustaba ir a esas reuniones. Era porque nos uníamos con otros 4 sanguíneos y nos reíamos de cómo actúan los flemáticos. Porque ahí aparece el flemático no controlado. Usted quiere ver todos los temperamentos no controlados en una junta, en una reunión, en una asamblea de propietarios de propiedad horizontal. Todo el mundo parece que se desahogara de lo que no son capaces de decir en la casa.
Y el flemático no controlado es bien especial porque él dice, echemos a la administradora. Eso siempre dicen lo mismo. Y los flemáticos no controlados, para finalizar, son crueles. Y con la crueldad me refiero a que no les importa en público diferir de un tema y no les importa en público arruinar los climas laborales, los ambientes y por supuesto los ambientes de familia. Si ya me entendió los 4 temperamentos, la pregunta aquí es, ¿todos tenemos un solo temperamento o tenemos varios? Y siempre que lo expongo en público me dicen tenemos varios. Yo soy de los que creo que tenemos una combinación de varios. Incluso los franceses tienen una combinación de 12 temperamentos, metiendo el flemático con el colérico, les ponen un nombre, etcétera, más otras teorías que hablan del apasionado y de otra directriz que algún día los trataremos. Pero el punto es este, hay un temperamento que sí predomina en nosotros. Si usted me pregunta a mí, el temperamento que me predomina a mí es el sanguíneo, en los ambientes o en los círculos donde estoy. Pero si usted me pregunta cuando estoy trabajando, ¿cuál es el que se nota? El colérico, porque aunque yo tenga delante un grupo y los haga reír con lo que hago en pausas activas o la manera como manejo el tema, soy una persona que me gusta que todo salga bien. O sea, yo tengo que meterme al computador, no puedo vacilar con el video, tengo que probar el sonido. Y cuando a veces eso no me lo tienen listo, se me nota un poquito la molestia. Ahí aparece el colérico. No tengo problema con encerrarme todo el día a escuchar música. Ahí aparece el melancólico. Lógico, no me dan ganas de pegarme un tiro con un banano y desgarrarme las venas. Pero puedo pasar todo el día en mi casa. No tengo ningún problema con eso. Y el flemático, soy observador, soy excelente amigo guardando secretos, y cuando son momentos de quietud para disfrutar del ocio y de la misma soledad acompañado con Dios, pues chévere, me puedo comportar así, pero mi temperamento que predomina es el sanguíneo. Lo he ido controlando. Ahora, ese temperamento que se nota en nosotros, lamentablemente, a todos los que me están escuchando, a veces se nota el temperamento no controlado. Cuando se nota el temperamento controlado del sanguíneo, qué berraquera, que tengamos un sanguíneo en casa. Pero cuando se nota el no controlado es cuando nos llegan las notas del coordinador de convivencia escolar, es cuando la esposa tiene que pasar la vergüenza del tipo que perdió el control en una fiesta, es cuando los compañeros empiezan a tener rabia a esa persona porque no es capaz de controlarse, porque es imprudente y termina quedándose solos. Pregunta, ¿qué tipo de temperamento tiene usted que predomina? Piénselo por un instante. Recuerdan que habían puesto acá el temperamento y aquí había puesto el carácter. Recuerden que no he llegado al tema central de raíz de amargura, que es el que le interesa a usted para sanar el alma. Escúcheme. El carácter para mí tiene 2 significados. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. O sea, en el silencio de nuestros pensamientos, cuando no estamos superditados a esas personas que nos conocen. Hay una teoría frente a esto de las áreas de nuestra vida, que es la ventana de Yohai, pero no la quiero explicar hoy. Pero ellos hablan, son 2 psicólogos que hablan de que hay una parte nuestra que es ciega, una vista ciega, que es aquella que ven las personas en nosotros, pero que nosotros no queremos aceptar. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, cuando realmente exponemos nuestras debilidades. Y el carácter, para el tema que estamos viendo, es aquello que se forma cuando yo, con el temperamento controlado, me enfrento a una prueba en la vida, la paso o la sobrellevo y adquiero carácter. Por eso, para mí, no existe poco carácter o le falta carácter o tiene mucho carácter. O tienes carácter o no tienes carácter. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando yo con el temperamento controlado me enfrento a una herida, a una prueba, separación de los padres, rechazo, abandono, bullying, maltrato, abuso sexual o abuso de cualquier tipo, voy creciendo, señalamiento, voy creciendo, maltrato físico, convivo con alguien y aparece la violencia doméstica en todos sus géneros, digámoslo así, o todos sus matices, y yo tengo el temperamento controlado, esa prueba, esa herida llega, lastima, pero yo enseguida hago algo con ella, perdono, sano
y tengo lo que se llama carácter. Vuelve a aparecer una prueba parecida y ya no soy una persona que me afecta esa herida, porque ya soy una persona que ya estoy rota y fue cosida y sanada. Ahora reconozco que la herida viene en su misma dimensión, pero mi temperamento controlado, que la enfrentó antes, ahora ni siquiera la va a dejar pasar de la puerta. Eso se llama madurez. Pero el problema aquí es el siguiente. Cuando yo con el temperamento sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, no controlado, me enfrento a una herida, a una prueba, y cuando me enfrento a una herida y a una prueba y no tengo el temperamento controlado, la herida se mete tan dentro en el temperamento que se convierte en una raíz de amargura. ¿Dónde viven las raíces de amargura? En el temperamento. ¿Dónde está el temperamento? En el alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Mente, la capacidad de pensar, emociones, la capacidad de sentir, y la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Por eso cuando nuestro temperamento no está controlado y viene una herida, ¿qué es lo primero que nos afecta? La capacidad de tomar decisiones. Para un ejemplo, yo crecí de niña sin papá, y ustedes saben y entiendan esto, toda mujer que me está escuchando va a escoger al hombre de su vida, bien sea novio, pareja, esposo, lo que sea, de acuerdo al único hombre que Dios le permitió conocer, que es el padre. Por eso la importancia del padre. Y antes de que me digan algo, las madres solteras, quiero decirles que ustedes tienen una carga que no debió haber sido así, pero que ahora la asumen y Dios la llena de sabiduría para que reflejen en sus hijas aquello que las cubre y las previene cuando usted es una buena madre. Siempre hay una opción, porque como es Dios el que dirige todo esto, siempre nos dará una mano cuando existen faltantes o vacíos. Pero vamos al tema. Y yo con el temperamento controlado, perdono al papá que me abandonó, aparecerá un hombre, porque yo ya puse un padre en ese lugar que se llama Dios, o tengo una figura de un hermano que lo hace bien, o incluso a veces he encontrado en colegios niñas que tienen padrastros que se convierten en los mejores amigos y un referente para ellas. Entonces vendrá el susodicho y ellas tendrán con quién comparar y dirán, este no le llega a los talones a este que tiene valores, y continúa su vida hasta que entran una persona con la que son felices y que la vayan a respetar. Cuando las raíces de amargura están en nuestro temperamento, por el temperamento no controlado, viene la herida y se convierte en una raíz de amargura. El temperamento habita en el alma, como les decía. Entonces la mente, lo que pensamos, emociones, lo que sentimos, y la voluntad, la capacidad de decir. Y como el temperamento no está controlado, anula nuestra capacidad de tomar decisiones. Y es ahí cuando esa mujer que no tuvo referente, estoy dando solamente un ejemplo, y acepta a cualquiera que la trate como sea porque no tuvo o no vio ese ejemplo en su hogar, o porque quieren llenar el vacío de un padre con el amor de un hombre, entonces se va a equivocar y la herida no se sana de esa manera. Aquí el problema es uno, cuando esos tipos de amores, que entre todos hay varios, pero los más importantes son el amor eros, que es el amor de caricia, el amor de pareja, el amor filial, que es el amor entre padres, familiares, y el amor ágape, que es el amor de Dios. Pero muchas veces he visto, he tenido que atender casos toda mi vida de chicas que, teniendo un vacío en su corazón, quieren buscar el amor de un hombre para suplir un padre, y eso está equivocado. La raíz de amargura está ahí. Le menciono algunas raíces de amargura porque ya vamos dándole finalización a este tema para en otro tema, la próxima vez, encontrarnos y yo explicarles a ustedes cómo se sana una raíz de amargura, porque quiero dejarles una tarea para su casa. Pero voy a mencionarles 4 raíces de amargura que hay, la más de pronto que yo he visto predominantes en las aulas y también ya cuando encuentro personas adultas en las empresas. Rechazo o abandono. Aparecen 2 etapas de la vida. Una, cuando papá y mamá se separan. Entiendan, cuando mamá y papá se separan, aunque sean adultos y han tomado una decisión como adultos, afectan al niño, la niña, al adolescente, al que está ahí en la mitad. ¿Cómo se siente un chico? Ellos me lo han dicho, se sienten abandonados por esa persona que se fue. Y usted dirá, pero es que ya no nos soportábamos, ya era la vida imposible. Es cierto, pero usted tiene la obligación de restaurar, es decir, de decirle a su hijo, perdóneme porque lo abandoné. Esa raíz de amargura, de rechazo, abandono, vive pasando la vida pidiendo y mendigando amor. Se lo digo de esa manera porque, aunque suene duro, a veces es así. Es cuando usted encuentra personas que no son estables emocionalmente con quien las ama y viven de un amor en otro y un amor en otro y nunca se sacia.
Segundo, la raíz de comparación. Pilas con esa. ¿Cómo le va a él? Excelente, bien, saca la cara por la casa. Y el que estudia en tal parte, no, ya no me hable de él. Y nosotros tenemos una mala costumbre, papás, y es de comparar a nuestros hijos delante de gente que no le importa. Por favor, cubra los defectos de sus hijos. ¿Me está entendiendo? O sea, no tiene por qué exponerlos. Usted no tiene por qué compararlo delante de la suegra, delante de la mamá. Si ellos saben las debilidades de sus hijos, es porque usted abrió la boca. Y recuerde que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted maldice o bendice. Y cuando un chico es comparado, para aquellos que están escuchando, cualquiera de nosotros que seamos comparados, aún en ambientes laborales, uno quiere como abrir un hueco y meterse ahí. Y siempre va a haber la insistente necesidad de creer que los demás son mejores. Entonces, como los demás son mejores, yo empiezo a adoptar comportamientos de otros. Usted nació original, no era como una copia. Usted no tiene por qué comportarse con los demás. Un amigo, un gran amigo que está aquí al lado, que es Oscar, que es un duro en esta parte de los medios. Yo no tengo por qué ser como él, ni él tiene que ser como yo. Psicólogo, cada uno tenemos un área en la cual nos desempeñamos. A él le echan flores por su trabajo, a mí también me reconocen mi trabajo y yo no tengo por qué sentirme afectado por eso. Pero cuando estamos en ambientes escolares, ambientes de familia, ¿cómo pesan esas raíces de amargura? La raíz de amargura de comparación hace que muchas y muchos quieran vestirse como los demás para agradar a otros. Tercera raíz de amargura, la raíz de muerte. Si es una raíz, recuerden, algún día hablaremos de eso. Cualquier psicólogo que le diga a ustedes que el duelo se puede sanar, discúlpeme, está diciendo un poquito de mentiras. El duelo no termina, tiene 5 etapas claras y el duelo muere con uno. Pero el duelo, cuando digo que no se pueda sanar, no quiere decir que no tenga alivio. Lo que me refiero es que cada vez que usted se acuerde, la persona que perdió le dará nostalgia, le dará tristeza, volverá a confrontarse hasta el día en que acepte que la persona se fue. Para mí el mejor remedio para el duelo es asirse de la presencia de Dios para que Él nos ayude, para que Él nos consuele, para que cuando estemos trabajados y cansados, Él nos haga descansar mientras usted esté vivo y recuerde a su papá que murió hace años. Usted sentirá la nostalgia, usted sentirá la tristeza. Eso no es, vengan a mí que soy psicólogo y les voy a curar rápido el duelo. Usted acaba de perder a su mamá, tranquilo, siga adelante que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no es así. Usted tiene que vivirlo. Tiene que experimentarlo, tiene que negarlo, tiene que confrontarlo, tiene que deprimirse y tiene que aceptarlo al final. La raíz de amargura de muerte hace que la persona se encierre en sí misma. Conozco casos de gente que toda la vida, desde que murió, le guardaron el luto a la persona. Le respeto lo que usted está haciendo. No voy a meter con eso. Pero usted es la prolongación de la existencia de esa persona. Pregúntese si esa persona que murió estaría feliz de verlo a usted deprimido y que no avanzó en la vida porque por culpa de esa muerte usted no pudo ser alguien. Cuarta raíz de amargura, la más pesada de todas, que estoy observando en estos tiempos, la soledad. Soledad no es estar solo, soledad es estar rodeado de gente y no sentirse amado. ¿Y cuántos de los que me escuchan aquí no tienen a veces esa sensación de soledad? Pasan todo el día rodeado de gente, se ríen, son los más alegres aparentemente, pero cuando llegan a su casa hay un vacío y sienten esa gran necesidad de ser parte de alguien. Eso es una raíz de amargura. Hay otras raíces de amargura como violencia doméstica, hay raíces de amargura como abuso sexual, pero las trataremos otro día. ¿Cómo se sana una raíz de amargura? Temperamento no controlado con toma de decisiones. ¿Cómo se toma decisiones en el alma? La próxima vez que nos veamos se lo explico. Quiero dejarle una tarea. Analícese usted según lo que acabo de escuchar. ¿Cuál sería su temperamento? Y escríbamelo ahí en los comentarios. Y si tiene alguna raíz de amargura en su corazón que usted crea que tiene, pues escríbala también. No para darle información a la gente porque estos son temas muy íntimos y delicados. Pero me gustaría saberlo para de aquí en adelante, pues cuando tengamos la oportunidad, darles a ustedes tips de cómo sanarla. La próxima vez que nos veamos, voy a decirles cómo se sana de manera general una raíz de amargura. Si les interesa, pues denme un like y síganos aquí en esta red social. Dios me los bendiga grandemente. El temperamento se puede controlar, se puede sanar. Dios está en el asunto y no te trajo aquí por coincidencia, se trajo aquí porque hay un propósito. Dios los bendiga.